pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio para todas tus aventuras. Encuentre Chery Tiggo 2 Pro 2024 con su nuevo precio desde $17,590. Pregunta también por nuestro plan de vehículos exonerados. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Fausto Murillo Fierro, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura. Este miércoles, juicio político en la Asamblea Nacional en contra de un vocal, el doctor Fausto Murillo, y un ex vocal, Juan José Morillo. Partiendo de un tema, aquí debiera separarse los cargos cuando el uno es vocal en funciones y el otro es ex vocal del Consejo de la Judicatura, por un lado. Por otro, desde afuera, y esta es una sospecha personal, ¿cómo es posible que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, se vaya de vacaciones, se vaya al exterior y deje al correísmo, que es el que viene impulsando todas estas acciones? No nos olvidemos la reforma penal que pretendieron meterle gato por liebre. No nos olvidemos que se tomaron el Consejo de la Judicatura con el doctor Vilman Terán y el doctor Javier Muñoz. No nos olvidemos que tenían jueces nacionales que ya no están, que habían beneficiado con fallos, como el caso Drup, el caso Singue, en casuística, casos concretos. En estas condiciones, doctor Fausto Murillo, partamos de un hecho conceptual que dice la ley. Se puede juntar a un ex vocal, Juan José Morillo, y a usted, vocal en funciones, para juzgar en el mismo sentido y en el mismo saco en un juicio político. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Gracias por esta invitación. Un saludo a quienes nos escuchan a través de EXA, importante emisora a nivel nacional. Es preciso que la ciudadanía comprenda que son conductas diferentes las que están siendo acusadas. Estratégicamente, el correísmo trata de atribuirme a mí alguna responsabilidad política por el tema de del presunto tráfico de influencias. Pero esa es una estrategia simplemente para, como bien se ha señalado, un solo informe y pretender hacer una sola votación. Cuando yo tengo 5 causales, 5 cargos, el vocal o ex vocal Juan José Morillo le han atribuido el cargo del presunto tráfico de influencias. Yo he hecho mis descargos, mi defensa respecto a esos 5 cargos, y los acusadores, en este caso el asambleísta Carlos Vera Mora, que heredó sin, diría yo, beneficio de inventario, el juicio planteado por Luis Almeida, nada más ni nada menos que un juicio planteado por Luis Almeida. Todos sabemos quién es, de qué persona se trata. Por eso es que ni siquiera en la petición inicial ha podido citar una causal de juicio político. No existe eso. Y los cargos son absolutamente excluyentes entre sí. Entonces, en ese sentido, esta estrategia de meternos en un solo saco, yo creo que no es más sino para tratar de hacer a un lado a quien les es un obstáculo, Fausto Murillo, porque es el único de los originarios vocales, es el único que está en funciones, y alguien puede acusarme de errores, pero no puede acusarme o de conducta reprochable moralmente, o que yo haya afectado la institucionalidad en el trabajo que he venido llevando adelante. Bueno, de las acusaciones que hemos leído a usted, está el no haber viabilizado la homologación salarial, la reconstrucción del Palacio de Justicia de Manabí, e insumos de unidades judiciales. En cambio, al ex vocal Juan José Morillo tiene causales diferentes, como el presunto delito de tráfico de influencias. Incluso él está procesado penalmente en estos temas. ¿Por qué juntar entre lo uno y lo otro?
esa es la estrategia para poder de alguna manera afectar. Saben que no tienen cargos contra Fausto Murillo, saben que no hay causal y saben que hay un tema de los audios que pretenden involucrarme o atribuirme a mí alguna responsabilidad política por incumplimiento de funciones. La ciudadanía sabe perfectamente que el presidente del Consejo de la Judicatura, en ese momento, Fausto Murillo, no participó en ninguna reunión. Es más, Fausto Murillo estaba con licencia, ni siquiera estaba en Quito, mal podía participar en una reunión, pero tratan de darle la vuelta y me quieren involucrar aduciendo que yo no he denunciado, cuando es público y la ciudadanía, y en la sustanciación del proceso se estableció que quien recibió los audios de quien tenía en su poder fue el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Él recibió, fue convocado a la sustanciación del juicio, no fue. Él tenía la obligación moral y legal de denunciar y no lo hizo. Fausto Murillo simplemente, cuando conoció ya la fiscalía tenía la denuncia de Ricardo Vanegas y fue público la publicación de los audios, y lo que hizo es dar las facilidades a la Comisión de Fiscalización y a la Fiscalía para que avance en la investigación. Por tanto, el planteamiento es que se respete la ley. Le pregunto, doctor Murillo, más allá de sus responsabilidades como vocal del Consejo de la Judicatura, en el artículo 80, numeral 1, se pone que cuando se trate de un juicio político en contra de los miembros de un cuerpo colegiado, las responsabilidades políticas que se determinen serán individualizadas. Exactamente, esa es la norma. ¿Y qué tal si le individualizan a usted por los temas que le acusan, y al doctor Juan José Murillo por el delito de tráfico de influencias? Sería penoso que esta nueva asamblea, que pretende borrar la imagen de la anterior, caiga en una ilegalidad. Es el propio artículo de la ley orgánica de la función legislativa el que establece, en tratándose de un cuerpo colegiado, la responsabilidad deberá ser individualizada, y eso es lo que deben hacer si pretenden hacer primar la ley. Si pretenden ir por sobre la ley, habrán afectado la validez del proceso, el derecho a la defensa y sobre todo la seguridad jurídica. Esto es lo que está en juego este momento en lo procedimental, en lo procesal. Más allá ya lo de fondo de los cargos que me han atribuido a mí, que no tienen ningún sustento, ni en los hechos, mucho menos en el derecho. ¿Usted ha presentado pruebas de descargo contundentes que demuestren eso que usted argumenta? Sin duda, me atribuyen arrogación de funciones y aducen o tratan de hacerle decir a la Corte Constitucional lo que no ha dicho. La sentencia es clarísima, se dictó el 26 de septiembre del 2022 y yo continué en funciones. No es que yo, Fausto Murillo, me autoproclamé presidente del Consejo de la Judicatura. Se designó entre sus vocales a Fausto Murillo en una sesión con la presencia de los 5 vocales. No hubo un voto negativo, 3 votos positivos y 2 abstenciones, y fui elegido legalmente. Y así lo reconoció la Corte, que con su fallo señaló las reglas a futuro. Por eso es que yo continué en la presidencia, y todos los actos y resoluciones que tomó el Consejo de la Judicatura en presidencia de Fausto Murillo fueron legitimados. Y un tema importantísimo, en un segundo, Miguel, en el año 22 hicimos la creación de la unidad especializada para juzgar 44 delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Hicimos el concurso con el apoyo de la Unión Europea y con el apoyo de la Embajada Americana y los catedráticos más destacados del país. Nadie cuestionó ese proceso, lo sacamos limpio y transparente, y hoy por hoy esa unidad es la que está recibiendo por más de 200 casos relacionados con terrorismo que han sido, digamos, producto de la gestión y del trabajo de las Fuerzas Armadas y Policía, y que Fiscalía está llevando adelante. Eso es lo que hemos hecho. Doctor Murillo, y como se ha planteado el juicio político, van a ir en el mismo saco, como se dicen los dos, con una circunstancia: en el escenario que le censuren y le destituyan a usted. ¿Qué va a pasar con Juan José Murillo si están en el mismo caso? Él ya no es funcionario público. ¿Y cómo va a pesar la acción, la consecuencia que dice el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? En ese evento, sin duda, las consecuencias jurídicas son diferentes, porque ¿quién está en funciones? En otras palabras, a quien quieren fuera este momento es a Fausto Murillo.
Porque el vocal, Juan José Murillo, ahora ex vocal, él está fuera de la institución. Pero ¿a quién quieren a través de este juicio político que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene una causal, que los cargos que me han imputado no tienen sustento ni en la lógica? Es más, son contradictorios. Me dicen que me he arrogado funciones, es decir, cuestionan mi ejercicio de presidente. Dicen, usted no debió ser presidente, en otras palabras. Y al propio tiempo me ponen cargos que significan ejercer la presidencia. No tiene sentido. Por eso es que digo, este ex asambleísta Luis Almeida, social cristiano en su momento, que fue el que planteó e impulsó con su sobrina mi remoción a través del Consejo de Participación Ciudadana. En el 22, el juicio político, precisamente por la evaluación a jueces de la Corte Nacional de Justicia. En el 23, cuando estaba la mayoría de Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz, estas fuerzas políticas, correístas y social cristiano, mutis en el foro. Es decir, que esa mayoría que llevaba un concurso de jueces de Corte Nacional, que amplió el periodo de jueces, ellos lo veían de buena manera. Ahí no se escuchó un cuestionamiento a la gestión del señor doctor Wilman Terán y de su mayoría. Pero cuando aparece el caso Metástasis, se devela semejante trama de corrupción en la que están involucrados las más altas autoridades a nivel justicia, jueces, fiscales, generales, abogados en libre ejercicio. Entonces nosotros asumimos a través de la presidencia ya del doctor Román y echamos abajo esa resolución que amplió los periodos de 4 jueces, y echamos abajo con mi moción el concurso lleno de anomalías y plagado de irregularidades que llevaba adelante Wilman Terán. Y repito, esas fuerzas políticas mutis en el foro. Pero cuando vamos a hacer un proceso transparente y limpio en estas circunstancias, entonces se activa el juicio político y hay que echar a un lado a Fausto Murillo. Usted dice, doctor Murillo, que estos sectores le quieren fuera. ¿Por qué le quieren sacarle a usted? Usted no ha cometido errores, porque hay que reconocer si ha habido errores en su presencia en el Consejo de la Judicatura. Obviamente, como ser humano, puedo haber cometido errores, pero yo me he mantenido en una línea institucional permanente. He tratado de proteger los procesos, no he permitido que le metan la mano estas fuerzas, porque adicionalmente, Miguel, y aquí vale la pena una reflexión. En el caso Metástasis se ha develado un audio en el que habla este señor Salcedo, hoy por hoy preso en Cotopaxi, con este señor Norero. Y en agosto del 2022, mientras se llevaba el juicio político, el primer juicio político en contra de Fausto Murillo y el resto del Consejo, el audio dice: en 10 días se terminará este juicio político, lograremos tener el poder y poder poner a un lado a Murillo, que no quiere que salgamos de la cárcel. Ese audio, ahí está la evidencia de quién está moviendo los hilos, entre otros, de los juicios políticos. La narcopolítica. Esa es una evidencia, hay una realidad. No es que se está inventando Fausto Murillo, es público. Es más, esos audios están colgados en la página de la Fiscalía General del Estado, no es un invento. Atrás de ese primer juicio estuvo la mafia narcopolítica. La pregunta ahora es, ¿también está atrás en este segundo juicio? Ahora, esto es cuestión de votos. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo va a enfrentar para evitar los 92 votos? Si, por ejemplo, va a presidir este juicio político una integrante de la Revolución Ciudadana por encargo del presidente titular Henry Kronfle, cuando ellos abiertamente se han pronunciado por esto. Sin duda, el proponente fue social cristiano, Luis Almeida. Sin duda, los correístas en la sustanciación del juicio han sido los más agudos cuestionadores y acusadores. En lugar de ser sustanciadores, se han convertido en los más agudos, perseguidores en la sustanciación del juicio. Entonces, esas dos tiendas políticas yo entiendo que están en ese afán de sacar a Fausto Murillo, pero yo he reflexionado de diferente manera y espero tener eco en los asambleístas que piensan en una administración de justicia independiente, imparcial, que sí existen asambleístas. Yo en esto debo ser claro, el gobierno nacional ha emprendido a través
de la declaración de conflicto interno en limpiar desde estas estructuras de la mafia, del narcotráfico. No es posible que, estando en ese afán, y por eso es mi reflexión, estarán en la línea de no entregar ningún espacio de poder a estas estructuras que están buscando infiltrarse en el Consejo de la Judicatura a través de quitar a Fausto Murillo del medio, en medio de un concurso para llenar nada más ni nada menos, Miguel, 10 jueces de Corte Nacional, 14 conjueces y un banco de elegibles para 6 años. Estos 10 jueces titulares que van a ir a la Corte tienen que elegir al presidente titular de la Corte. Y además, en octubre, noviembre de este año, tendrán que enviar la terna para el Consejo de la Judicatura definitivo, que tendrá que entrar en funciones en enero del 2025. No es menor lo que está en juego, y por eso es que hay que cuidar, porque si le atamos que quieren meterle la mano en los concursos de jueces de Corte Nacional y le atamos a esta intentona de incluir causales de revisión en estas reformas al COIF, se habría consolidado la agenda de la impunidad. Y eso es lo que hay que evitar, y fuerzas políticas democráticas no permitirán, y en la Asamblea tendrá que brillar la razón, la verdad y la institucionalidad. Eso implica, doctor Murillo, que el gobierno no debiera prestarse para este juego, porque caso contrario se demostraría la agenda que ellos dicen de gobernabilidad, la agenda de impunidad, si se suman al correísmo y al Partido Social Cristiano para la destitución. Yo creo que el gobierno tiene claro, y en esa línea viene actuando desde mi punto de vista, en sostener la institucionalidad, no permitir, y en eso es importante esto, no permitir que esta tolerancia cultural a la delincuencia, a la corrupción, tome fuerza en el país. Yo le veo más bien por la línea de una cultura de respeto a la legalidad, a la constitucionalidad y por tanto a la institucionalidad del país. Yo aspiro y espero que las fuerzas políticas, aparte de estas dos que hemos señalado y estos hilos ocultos de la narcopolítica, tengan en claro la posición. Yo he sido un vocal que me he mantenido desde el principio, he trabajado institucionalmente y seguiré hasta el último día en que pueda estar yo en la institución. Doctor Murillo, consecuentemente, una vez que se dé el juicio y la votación, lo que usted dice significa que lo que pretenden es seguir con esa agenda de impunidad, como fue la de sus exponentes Vilma Terán y Javier Muñoz, como fue lo de ciertos jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia, así como hay jueces respetables y que han demostrado con sus fallos, también ha habido de lo otro. ¿Usted cree que esa agenda está pendiente desde quienes les llevan al juicio político para echar abajo y tomarse estas instituciones? Sin duda, la agenda esa no ha parado. Desde el año 2019 hasta este momento no ha parado. Recuerde, Miguel, que en el año 22 proliferaron, acuérdese del juez de Manglar Alto, los jueces de Yaguachi, los jueces de Santo Domingo, los jueces de Manabí, y todas esas acciones que iban destinadas ¿a qué? A cambiar sentencias, a violentar principios, inclusive el de cosa juzgada, para poder liberar a quienes están condenados o tratar de declarar inocentes igualmente a quienes están cumpliendo una pena o están fuera del país y no le dan la cara. Todo esto es una agenda ya preconcebida que venturosamente no la han podido cumplir, pero no paran en el intento. Hoy será el obstáculo Fausto Murillo. Mañana, si es que se mantiene la institucionalidad, también habrá otros obstáculos, irán contra ellos, porque lo que quieren es la impunidad. Y el país está claro en eso. Y para ello la toma del Consejo de la Judicatura, para ello la inclusión, lo que pretendieron hacer con la extensión con jueces nacionales del periodo hasta por 6 años, o también llevar en un proceso como fue el anterior, viciado, para nombrar a jueces nacionales.
Exactamente. ¿Por qué es importante el Consejo de la Judicatura? Porque hace procesos de evaluación, de selección de jueces, tiene el régimen disciplinario. Esas son herramientas que en manos de quienes están alineados con la corrupción no pueden estar. Tiene que estar este poder, órgano como es el Consejo de la Judicatura, tiene que estar en manos de gente sana, de gente que piensa en la institucionalidad y que le permitan trabajar. Estamos hoy por hoy emprendiendo en este riguroso, técnico, objetivo proceso de selección para jueces de Corte Nacional, y eso hay que proteger y no hay que permitir que se infiltre nadie. Hay que seguir adelante y el país tiene que estar vigilante. Es posible hacer buenos concursos. Lo hicimos en el año 2022 con la unidad anticorrupción, que hoy está conociendo más de 100 casos relacionados con terrorismo y que le está dando la cara al país. Eso lo hicimos. Un tema importante que se me está pasando es el protocolo de destrucción de la droga acumulada en las bodegas de Guayas y del resto del país. Ese protocolo lo sacamos en el año 22, en septiembre, y se ha podido destruir la droga. Estas últimas 50 toneladas que se, decomisaron en la provincia de Los Ríos, en base a ese protocolo se destruyeron en 2 días. Esas son cosas que se ha trabajado el Consejo de la Judicatura y que, claro, como son positivas para la sociedad, no se publicitan, pero esa es la línea de trabajo nuestra, es particularmente en la que yo he emprendido y tengo claro lo que hay que hacer, cómo hay que hacer y cómo hay que mantener una línea de conducta irreprochable. En eso sí, yo soy firme, y si alguien tiene que reprocharme algo, pues tiene que decirme, porque yo tengo mis razones. Eso es lo que puedo acotar. Doctor Murillo, pero en conjunto como institución el Consejo de la Judicatura se ha fallado. Por ejemplo, la evaluación periódica de jueces y fiscales no ha podido llevar a cabo a plenitud. Si es una falla. Sin duda, no ha sido posible hacer todo lo que estaba previsto. Desafortunadamente, hay varias causales, no por eso podemos justificar, pero para dar un ejemplo rapidísimo, para evaluar 2,000 jueces, si tomamos 3 sentencias de cada juez, estamos hablando de 6,000 sentencias que hay que hacer una valoración cualitativa. ¿Cuántos tribunales necesitamos? Recursos y una estructura, un sistema informático que permita aleatoriamente conseguir. Eso no hemos podido por una serie de dificultades, especialmente económicas, y la falta de estabilidad también del Consejo de la Judicatura. En el 2019 hicimos la evaluación, en el 2020 la pandemia, en el 2021 un remesón con la remoción y otros problemas, en el 2022 juicio político, cambios de gobierno con presupuestos prorrogados. Hemos tenido 2 cambios de gobierno en la gestión, y ahí viene el tercero en esta gestión. Son temas que han impedido, no es justificación, y sí, no hemos podido cumplir esas responsabilidades, pero no porque ha habido una desidia. Hemos trabajado intensamente, hemos designado fiscales, jueces, defensores, hemos creado unidades a nivel nacional en donde nunca había. Parroquia La Aurora en Daule, Guayas, en Galápagos, Isla Isabela, en Pucará, Azuay, acá en Pedro Moncayo, Pichincha. Hemos trabajado, Miguel, también. Doctor Murillo, ¿cree usted que, volviendo al tema del juicio político este miércoles en la Asamblea, cree usted que se afectará el derecho a la defensa de los 2 funcionarios, usted llamado juicio político y el doctor Murillo? ¿Se afectará si no hay una votación individual y diferenciada por cada uno de ustedes? Está afectado ya el debido proceso y el derecho a la defensa, porque en la sustanciación presentamos los descargos, yo presenté, y el informe que sale de la comisión no valora ni la prueba documental ni la prueba testimonial que presenté yo como acusado. No se ha valorado ni se ha apreciado. Lo que se ha hecho es atender las pruebas de oficio. ¿De quiénes? De la asambleísta Sofía Espín, del asambleísta de apellido Barreto y de otros asambleístas que en lugar de ser sustanciadores en la comisión se convirtieron en acusadores. No tuvieron objetividad y por eso el informe sale como sale, sin diferenciar las conductas de los cargos que son para Juan José Murillo y los cargos que son para Fausto Murillo. Ahora esperemos en el Pleno, como bien se ha señalado, si aplican la ley, el artículo 80, numeral 1,
y respetan esa votación diferenciada para poder tener objetividad y no afectar. Aquí no se trata de afectar a Morillo o a Murillo, aquí se trata de cumplir la ley. Y si el órgano legislativo no cumple la ley, pues ¿en qué estamos? Doctor Murillo, en definitiva, lo que se pretende llevar a cabo este juicio político está con el manto de quienes buscan la impunidad, quienes han buscado esta reforma penal, y que usted sería un obstáculo en este camino. Sin duda, yo vengo siendo un obstáculo desde el año 2019 y siempre, solamente hay que analizar un poquito. Proceso de selección, activación para eliminar el obstáculo llamado Fausto Murillo. Está siempre ligado a los procesos de selección. Si analizamos evaluación en el 2019, selección en el 2022, selección en el 2023, selección en el 2024, ¿quién está cuestionado políticamente? ¿A quién le quieren poner a un lado? Es a Fausto Murillo. ¿Por qué será? Porque yo no les permito, a estas fuerzas políticas no les he permitido ni les permitiré mientras yo esté que le metan mano a los procesos. Y esa será la línea de conducta, esa ha sido mi línea de conducta, esa es mi línea de gestión y eso es lo que yo tengo que darle cuenta al país. Yo he honrado mi fuente, que es la propia Asamblea. Yo estoy en funciones, soy el único vocal principal en funciones desde el año 2019. El que no tiene ni está involucrado en ningún tema como los que ahora mismo les tienen al vocal, ex vocal Terán, al vocal, ex vocal Muñoz, en el lugar donde todo el mundo sabe en dónde está. Que están en la cárcel por su vinculación al caso Metástasis. El otro incluso tiene un juicio por lavado de activos. ¿Qué espera usted de la Asamblea? Que los 92 votos del objetivo para destituirlo, censurarle y destituirlo a usted. ¿Qué espera? Yo espero, como señalé hace un rato, que hay asambleístas que están en la línea de la legalidad, de la juridicidad, de la constitucionalidad y de la institucionalidad. Hay otros que pretenden afectar esa institucionalidad, esa legalidad, y creo que más serán quienes están en la línea de mantenerla. Más allá de Fausto Murillo, no se trata de Fausto Murillo, se trata de la institución. No pueden permitir que se infiltre alguien ya en el Consejo de la Judicatura en medio de este proceso de selección de jueces. Yo espero... ¿Usted cree que esa es la intención? Es la intención. Tumbarle a usted y meterse para otra vez pretender hacer lo que quiso Vilman Terán y... Exactamente. Y siempre van a buscar aquello. No les interesa por procesos transparentes. Acordémonos, ¿por qué salieron el 80% de jueces en la evaluación del 2019? Porque esos jueces ingresaron en un proceso llevado adelante por el correísmo con el doctor Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, y fueron concursos amaneados, sesgados, donde llegaron los que tenían que llegar por la afinidad política, no por su conocimiento. Y cuando se hizo la evaluación, el 80% quedaron fuera. Eso es lo que no nos perdona. Eso es lo que molestó. Y de ahí en adelante, el resto de temas que hemos venido llevando adelante. Bueno, estaremos pendientes de este juicio político este miércoles en la Asamblea Nacional. Al doctor Fausto Murillo, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, gracias por su presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia desde tu banca móvil. Es tan fácil y mejor. Así podemos ver nuestra serie. Cierto, solo faltan 2 capítulos. Descarga Banca Móvil de Banco Pichincha. Y ten tiempo para más. Banco Pichincha, en confianza. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo.